Revelaciones divinas, 7 lugares ocultos que serán trampas mortales en los últimos días del fin. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Daniel 1:2. En medio de esta devastación, un joven de noble cuna, Daniel, fue llevado a Babilonia como cautivo, un llamado divino que resonaba en su corazón. Las vibrantes calles de la ciudad, repletas de ídolos y ruidos mundanos, apenas podían silenciar la voz de Yahweh dentro de él. Sabía que, al igual que Moisés, tenía una misión que cumplir: advertir a su pueblo de los peligros por venir. A través de fervientes oraciones durante la noche, mientras clamaba al Señor en la soledad de su habitación, Daniel recibió una revelación. Visiones extraordinarias lo guiaron a descubrir 7 lugares ocultos que serán trampas mortales para quienes se aparten de los caminos del Altísimo. Temiendo la responsabilidad de compartir este mensaje, Daniel sintió su espíritu angustiarse. ¿Cómo podría transmitir esto sin provocar desesperanza entre mi pueblo?, se preguntaba mientras observaba la opulencia de Babilonia. El primer lugar oculto que reveló fue un yermo oscuro y polvoriento. En su mente, la imagen de un desierto clamaba por almas que, buscándolo todo en la corte, ignoraban la tentación de la idolatría. El poder no se encuentra en el palacio, se decía, sino en la humildad ante el Dios Altísimo. Con determinación, Daniel decidió que debía advertir a su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Los días pasaron, y la revelación de los lugares ocultos siguió. El tercer lugar se manifestaba en la visión de grandes montañas, simbolizando la idolatría. Daniel vio el desvío del corazón del pueblo hacia dioses ajenos, lo que lo llenó de tristeza. Ellos deben ser advertidos, pensó, implorando a Dios que le diera las palabras para transmitir su mensaje. La gravísima seducción del materialismo y la avaricia brotaba como hierba venenosa en el corazón del pueblo. ¿Cómo podrían volver a Dios antes que fuera demasiado tarde? El eco de su oración, el dolor de su alma y la necesidad de un despertar se entrelazaban en su ser. Angustiado, Daniel se puso de pie, recordando las Escrituras que decía: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Romanos 10:13. La desesperación amenazaba con ahogar su fe, mas su llamado resonaba fuerte y claro. De hecho, el tiempo apremiaba, y se sentía el destino inminente de su pueblo, entregándose a los ídolos mientras la luz de Yahweh se ocultaba a su vista. Así, con la certeza de su misión, Daniel se preparó para su advertencia, un faro en medio de la oscuridad. En su corazón, la esperanza todavía brillaba por su pueblo, sabía que la redención era posible. La historia de Israel estaba lejos de concluir, y el futuro, aunque sombrío, podía cambiar con el destino y la fidelidad de un nuevo despertar. El cielo se tornó gris sobre Babilonia, y Daniel, inmerso en oración, experimentó otra revelación que atravesó su mente como un relámpago. Esa noche, mientras buscaba la guía del Altísimo, la cuarta visión se presentó ante él, revelándole un lugar sumido en una oscuridad profunda y gélida, una caverna llena de ecos de llantos y desolación, un reflejo vívido de la angustia que brota cuando el corazón se aleja de Dios. ¿Qué es este lugar, Señor?, clamó Daniel en su interior, sintiendo el frío involuntario de la desesperanza. En su visión,
Podía oír las cadenas de aquellos que, atados por su propia necedad, no concedieron lugar a la compasión entre sus semejantes. Serán restaurados, si solamente reconocen su fragilidad, murmuró con fervor, convencido de que en la debilidad también reside una poderosa oportunidad de redención. Mientras la imagen de la caverna concluía, un destello de luz se hizo presente, iluminando un rayo de esperanza. Pero lo que ellos no saben sobre el plan de Dios es que aún en el dolor hay un propósito divino. Las palabras resonaron en su mente y su corazón se infló de una mezcla de temor y aliento. La comprensión de que incluso en el desasosiego, Dios estaba obrando, lo llenó de valor. Daniel se levantó de su lugar de oración y comenzó a escribir las visiones, temiendo el peso de su mensaje, pero consciente de la urgencia de su entrega. El pueblo necesita saber, se decía, mientras la luz de la mañana empezaba a filtrarse a través de su ventana. Cada visión que emergía de su ser era un ladrillo en la estructura divina que Dios estaba edificando. Daniel sabía bien lo que sucedería si no revelaba la verdad. Muchos caerían en la trampa mortal de la desesperanza. Con el amanecer, su rostro reflejaba el fervor de su misión. En su corazón latía la convicción de que su voz podía ser la chispa que despertara a su pueblo de un letargo espiritual devastador. Recordó las palabras del profeta, y sucederá que, si escuchareis atentamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, para amar al Señor, vuestro Dios, y para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia a su tierra a su tiempo. Deuteronomio 11, 13-14. La promesa de Dios seguía vigente, y el pueblo debía ser recordado de su pacto. Al salir de su hogar, se encontró con la vibrante vida de Babilonia, inebriada de dulzura y atracción. Sin embargo, sabía que había un velo que cubría los ojos de su gente, impidiéndoles ver la verdad. Cegados por el engaño, el esplendor vista de lo que es superficial, lo que ellos no perciben es que la verdadera vida solo se encuentra en la obediencia a su palabra. Pensó, con esta carga en su alma, Daniel avanzó decidido hacia el mercado, donde la multitud pulsaba como un río desbordante. Tenía que ser audaz, el tiempo se consumía, y el Señor había comenzado a unir las piezas de su plan soberano. De repente, se sintió asaltado por una nueva revelación que le hizo detenerse. Era el quinto lugar oculto, un laberinto de avenida donde los corazones, cual piedras, estaban sellados de amor y compasión. ¿Cuántos más sucumbirán al egoísmo? ¿Cuántos rechazarán el llamado a la unidad? Reflexionó angustiado mientras la carga crecía en su interior. Se dio cuenta de que, sin importar la grandeza de los lugares, la verdadera trampa mortal acechaba en el corazón endurecido del hombre. Con el susurro del cielo en su oído, Daniel supo que era su deber elevar su voz: «Despierten, oh Israel. Volveos al Dios de vuestros padres que es rico en misericordia y amor». En este instante, sintió que la luz de Yahweh lo acompañaba, y supo que no estaba solo. Así, mientras el polvo de Babilonia se levantaba a su alrededor, Daniel se aventuró hacia el corazón de la ciudad, llevando consigo el peso del dolor, la desesperanza, y la luz de la verdad. Sabía que más aún, su misión no terminaría allí, las revelaciones de Dios seguirían fluyendo, y lo que estaba por venir cambiaría eternamente el rumbo de su pueblo. La atmósfera de Babilonia se tornaba cada vez más densa mientras Daniel avanzaba entre la multitud, consciente de la agitación en su espíritu. A medida que la brisa cálida del desierto se mezclaba con el murmullo de las voces, una profunda sensación de urgencia lo envolvía. Más que nunca, sentía la necesidad de clamar en medio de la confusión que reinaba en su pueblo. Una multitud de rostros pasaba ante él, sumidos en el torbellino de la vida cotidiana, ignorando la verdad que se escondía tras el brillo de sus posesiones y placeres. ¿Cuánto tiempo más permanecerán ciegos?, se preguntaba, mientras su corazón latía con la desesperación de un profeta llamado a despertar a una nación dormida. Entonces, como un eco del pasado, resonó en su alma la voz de los antiguos profetas, esas advertencias que se habían diluido en el olvido: si no se arrepienten de sus caminos, la ira de Dios se desatará como un torrente sobre esta tierra. Jeremías 25, 6.
Las visiones de juicio y restauración chocaban dentro de él como olas en la orilla de un océano tempestuoso. Mientras se acercaba a una plaza atestada de comerciantes y compradores, un grupo de jóvenes se reía y discutía sobre trivialidades. Daniel, sintiendo el ardor del espíritu, se detuvo y levantó su voz, inquiriendo: «Oh, Babilonia, ¿no comprenden que el juicio se acerca como un ladrón en la noche? Despertad antes que el amanecer os sorprenda en la pereza». Algunos se volvieron hacia él, mirándolo con dureza, mientras que otros reían, burlándose de su proclamación. Sin embargo, hubo un abuelo que, con los ojos llenos de sabiduría, paso a paso se acercó a Daniel. «Estoy viejo, joven profeta, pero aún en mis días vi el poder de Dios. ¿Qué esperas lograr con tus gritos?», preguntó, su voz un murmullo sereno entre el bullicio. «Le estoy diciendo al pueblo que el tiempo es corto, que lo que está por venir demanda preparación espiritual», respondió Daniel con fervor. «Como está escrito, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca», Isaías 55, 6. La compasión de Dios se extiende, pero hay un límite a su paciencia. El abuelo asintió con lentitud, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Anunciar lo que ha de venir no es tarea fácil, pero has sido llamado, muchacho. No te detengas, sigue adelante, dijo, inspirando a Daniel a continuar su misión. Con renovada determinación, Daniel se despidió del anciano y avanzó hacia el corazón de la ciudad, donde un gran templo se alzaba con su esplendor y magnificencia, símbolo de adoración a dioses falsos. En ese lugar, unos sacerdotes ofrecían ritos vacíos, mientras la multitud caía en la trampa del materialismo y la idolatría. «¿Qué dirá el Señor en este día?», pensó Daniel, sintiéndose en medio de un campo de batalla espiritual. Los poderes oscuros acechaban como leones rugientes buscando devorar a los incautos. Fue entonces que, en medio del clamor del pueblo, presintió un nuevo despliegue de revelación del cielo, un lugar oculto en su visión, una trampa mortal donde muchos caerían. «En los últimos días, los corazones de muchos se enfriarán por la iniquidad», resonó en su mente, y comprendió que no solo iba a advertir a su pueblo sobre el juicio que venía, sino también sobre la necesidad de mantenerse firmes en la verdad. «Pero lo que no saben es que el verdadero refugio se halla en el arrepentimiento y la búsqueda sincera de Dios», murmuró Daniel, mientras una luz de esperanza iluminaba su ser. Con el corazón encendido, finalmente se detuvo en el centro del templo. «Hombres y mujeres de Babilonia», clamó con voz firme, «preparad vuestros corazones, porque así dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo». Apocalipsis 22:12. El tiempo de la operación del Espíritu Santo se aproxima y aquellos que no escuchen su voz serán tragados por la oscuridad. El murmullo cesó por un momento, y una profunda inquietud se esparció entre la multitud. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Daniel sabía que su mensaje era solo el comienzo. Lo que estaba por revelarse traería un resplandor aún mayor, y un eco de profecía se asomó en su corazón. ¿Cuántos serán despertados por el toque divino antes de que la noche se cierre? Y así, mientras los ecos de su proclamación se desvanecían en el aire, Daniel sintió que el cielo se abría, y con ello un nuevo misterio dentro del panorama divino emergía, uno que tendría repercusiones eternas. El corazón de Daniel latía con un fervor que parecía resonar en la misma atmósfera de Babilonia, sus palabras aún vibraban en el aire como un eco de advertencia. El temor y la inquietud se manifestaban en los rostros de aquellos que lo escuchaban. Algunos temerosos, otros desafiantes. Sin embargo, en medio de la confusión, un pequeño grupo se acercó, sus ojos llenos de curiosidad y temor, deseando entender el significado de sus proclamas. «¿Qué es lo que está por venir?», preguntó uno de ellos, un joven de semblante pálido, que había escuchado la mención del juicio divino. «¿Qué debemos hacer para escapar de esta oscuridad?». Daniel, sintiendo el peso del momento y la responsabilidad que recaía sobre él, respiró hondo. «En verdad, os digo que hay 7 lugares que se transformarán en trampas mortales»,
comenzó con voz grave. Estos lugares serán testigos de la ceguera de un pueblo que, bajo la influencia de falsos dioses, olvidó su verdadera identidad y propósito. Los oyentes se miraron entre ellos, impotentes ante la mención de un destino incierto. Los 7 lugares son, dijo Daniel pausando, permitiendo que la tensión floreciera en la multitud. El primero es el corazón que se aferra a la avaricia, donde la codicia se convierte en ídolo. Aquellos que allí habiten, con corazones duros, pronto verán que nada de lo que poseen puede protegerles del severo juicio que se aproxima. Un murmullo de murmullos emergió entre la multitud, y Daniel continuó, su voz cada vez más firme y cautivadora. El segundo es el templo de la lujuria, donde la moral se desmorona y la satisfacción temporal se convierte en causa de desolación. En este lugar, las almas caerán sin esperanza, atrapadas en un ciclo de pecado y arrepentimiento que no puede liberarlas. Las palabras de Daniel calaron hondo. Algunos se cubrieron sus rostros con manos temerosas, mientras que otros se mantenían al borde del escepticismo. El tercer lugar, continuó Daniel, es la calle del desprecio, donde la soberbia se alza en la mente de quienes compiten entre sí. En ese lugar, la humildad se vuelve un eco lejano y la tristeza del pueblo será palpable, pues divagan en una neblina de orgullo. La multitud, ahora más cohibida, absorbía cada palabra. Daniel prosiguió, su mirada sustentada en cada rostro, como si cada uno fuera un testigo ante el tribunal divino. El cuarto lugar será la boca de la mentira, donde la verdad se trastorna y se vierten palabras vacías que conducen a la perdición. Quienes allí habiten serán llamados a rendir cuentas por cada palabra sin sentido que han pronunciado. ¿Y los restantes 3? Preguntó la voz temblorosa de una mujer en la multitud, su curiosidad ahogada por el pavor. El quinto lugar, respondió el profeta, es la cueva del olvido, donde el pueblo se niega a recordar su historia. Este lugar engendrará generaciones que perderán su herencia y su fe, convirtiéndose en sombras del pasado que no conocen la luz del Altísimo. Daniel continuó con fervor, el sexto lugar es el puente de la apatía, donde los corazones indiferentes se despojan del clamor por justicia y compasión. Muchos caerán en el abismo por no responder al clamor de los necesitados a su alrededor. Y el séptimo, interrumpió un anciano, urgido por la revelación, con voz solemne, Daniel dijera, el séptimo y último lugar es el abismo de la desesperanza, donde muchos se verán atrapados por la falta de fe. Aquellos que en estos tiempos de angustia se alejen de mi voz, verán su desolación, pues la luz de esperanza se disipará ante sus ojos cerrados. Un silencio sepulcral envolvió la plaza, donde cada pecador quedó sumido en la profunda introspección. Sus corazones palpitaban con inquietud mientras la profundidad del mensaje de Daniel calaba en sus espíritus. Pero haya una esperanza, resonó la voz de Daniel en la multitud tensa. Si regresáis al Señor y le buscáis con sinceridad de corazón, Él os escuchará y restaurará la tierra. Así dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Mientras las olas de sus palabras aún reverberaban, una sombra cruzó el rostro de Daniel, y sintió que, detrás de la murmurante multitud, algo más profundo se acercaba. Aunque su misión era clara, un nuevo misterio se dibujaba en el horizonte de su visión, uno que traería a la luz un aspecto aún más asombroso del plan soberano de Dios. Nuevos secretos estaban por revelarse, como nuevos días naciendo tras el ocaso. ¿Qué será lo que Dios aún tiene preparado para su pueblo en esta turbulenta Babilonia? El aire en Babilonia parecía espeso, cargado de presagios, mientras Daniel miraba más allá de la multitud. Su corazón palpitaba con un inexorable sentido de urgencia.
que se acerca a nuestros corazones inquietos, se preguntó en silencio mientras sus ojos se entrecerraban hacia el horizonte que se oscurecía poco a poco. Los rostros de su pueblo seguían marcados por el temor, pero entre ellos había también un destello de esperanza, una chispa que podría avivarse en el fuego de la fe si se nutría de la verdad. De pronto, Daniel sintió una sacudida en su espíritu. Un ángel del Señor había llegado con una tarea inminente. Daniel, resonó una voz celestial, claramente audible sobre el murmullo de la multitud. La presencia del mensajero era majestuosa, la luz que emanaba de él iluminó el rostro del profeta. La gente se volvió, sorprendida, observando como un nuevo temor, pero de reverencia, crecía en su interior. He venido a revelarte lo que está por venir, lo que ha sido reservado para este tiempo. Escucha y presta atención. Daniel, envuelto en la mística luz del ángel, sintió la importancia de lo que se venía. Las palabras que has proclamado sobre los 7 lugares son verdaderas, sin embargo, en el cielo hay también un plan más grande, tejido por la mano del Altísimo que ya se cumple. El 7º lugar que decías, el abismo de la desesperanza, continuó el ángel, tendrá un corrimiento. No son solo trampas mortales, hay una representación del estado del alma en estos últimos días. De cada uno de esos lugares nacen oportunidades de salvación que muchos ignorarán. Pero ha llegado el tiempo de la cosecha. En el último día, el Señor se levantará, el juicio será implacable, y una separación se hará entre los justos y los impíos. Las palabras vibraban en el aire como el sonido de campanas, resonando en los corazones expectantes. Los que clamen al Señor desde la sinceridad de su alma serán salvados. Aquellos que se alejen de los ídolos de sus corazones, los que se acerquen con humildad y sinceridad, verán la gloria de Dios manifestarse. Porque está escrito, he aquí, yo pongo en Sión la piedra principal, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 1 Pedro 2:6. Una sensación de asombro consumió a aquellos que lo escuchaban. Daniel ahora entendía que no solo tenía que advertir al pueblo sobre el juicio, sino que también debía señalarles hacia la esperanza del perdón. Este tiempo será de gran tribulación, pero para quienes miran hacia la gracia del Creador, habrá refresco en la tormenta. En ese momento, la multitud comenzó a murmurar, abrumada por la dualidad de juicio y salvación. Los ojos de cada uno se volvieron hacia Daniel, esperando más de aquella revelación. Hay un poder en el arrepentimiento, afirmó el profeta, y el camino de regreso al Altísimo está habilitado. Pero el ángel tuvo aún más que revelar. Pronto verás un cumplimiento asombroso de las promesas hechas a tu pueblo, más allá de lo que imaginas. El pueblo de Israel, que ha sido llevado a la dispersión, será reunido. El día se acerca en el que todo ojo verá, y cada nación temerá, por el poder del ungido de Dios. Daniel sintió la conexión entre el cielo y la tierra, la tangible realidad de una promesa aún no cumplida en la historia pasada. Mientras la multitud escuchaba en silencio, la pregunta más profunda resurgió en su corazón: ¿cómo sería este momento de resurrección y restauración que se aproximaba? La incertidumbre y la expectativa se entrelazaron en su espíritu, mientras la verdad divina comenzaba a manifestarse, dejando una esencia palpable en el aire, a medida que la noche se acercaba y la multitud, con el corazón acelerado, absorbía cada palabra. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué otras revelaciones del gran plan soberano de Dios estaban aún por venir? ¿Qué transformación aguardaba en las sombras de Babilonia? La luz aún no había brillado por completo, pero la gloria del Señor empezaba a hacerse visible entre los que creían. Las estrellas comenzaban a titilar en el cielo oscuro de Babilonia, como si el mismo firmamento aguardara con ansias la revelación que aún estaba por desvelarse. Daniel, aún consumido por la visión del ángel, sintió que, a través de sus palabras, Dios estaba trazando un hilo dorado de esperanza en medio de la angustia de su pueblo. Con la multitud ahora bien despierta y atenta, se dispuso a hablar de lo que había oído. Escuchad, oh hombres y mujeres de Israel, comenzó,
su voz resonando con una autoridad que parecía resonar desde el trono celestial. No temáis, porque el Señor ha preparado un camino incluso en medio de vuestro dolor. Los 7 lugares sobre los cuales he hablado no son solo advertencias, hermanos míos, son convocatorias, llamados a la fe, a la transformación y a la comunión con el Altísimo. Un murmullo pasó por la muchedumbre, y el silbido de la brisa nocturna parecía cargar cada palabra con un eco divino. El primer lugar, el abismo de la desesperanza. Es en el vagar de los corazones donde se pierde la visión de la salvación. Despertad. Mirad hacia el cielo y llamad a aquel que puede transformar el desierto en ríos de agua viva. El ángel había contenido más revelaciones. Esas verdades estaban floreciendo en la mente de Daniel, y pronto las compartió. El segundo lugar, la falsa seguridad, donde las murallas de la arrogancia se alzan sin fundamento. Aquellos que confían en sus propias fuerzas caerán. Porque está escrito, maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. Vuelvan, pues, su mirada hacia la roca de su salvación. El pueblo clamaba en su interior, mientras los rostros se llenaban de una mezcla de temor y esperanza, como humedad en la tierra sedienta. Daniel continuó, el ardor en su corazón avivando su voz. El tercer lugar es el abismo de la apatía, donde el corazón se endurece y se enfría. A estos les digo, despertad, vosotros que dormís, y levantad de entre los muertos, y te alumbrará Cristo, Efesios 5:14. La gente se miraba entre sí, cada corazón palpita con un eco de aquellas palabras, ya que Daniel describía lugares que pudieran ser sus propias luchas. El cuarto lugar es el lugar de la falsa adoración. Muchos inclinan sus rostros ante ídolos de sus manos, esperando que les respondan. Pero, ¿qué bien puede traer aquello que no tiene aliento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Huye de la vanidad y considera la gloria del único Dios verdadero. El ángel le había advertido de la naturaleza engañosa de esos abismos. La expectativa crecía a medida que Daniel enumeraba cada trampa, cada peligro oculto en la sombra. El quinto lugar es el lugar de la doble vida. No pueden servir a dos señores, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. Sepan que en la apariencia de la sabiduría, la necedad se cierne. Deben buscar con diligencia la verdad que trae libertad. Con cada palabra, el peso de la responsabilidad sobre Daniel se tornaba más denso. La multitud, ahora completamente en silencio, aguardaba la revelación final. El sexto lugar, prosiguió, es el abismo de la desesperación autoimpuesta, donde el corazón cuestiona el amor de Dios. No olvidéis que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos 8:39. Abrid el entendimiento, y la luz se mostrará. Finalmente, con un fervor renovado, Daniel declaró, y el séptimo lugar es el abismo del juicio inminente, que vendrá como ladrón en la noche. Pero oh, benditos son aquellos que se vuelven al Señor. Porque la promesa se cumplirá, y aquellos que perseveren verán la gloria del Dios de Israel. El silencio que seguía a sus palabras estaba cargado de una tensión palpable. ¿Qué otra revelación había aún que aguardar? Con su corazón repleto de esperanza y una nueva percepción de la providencia divina, Daniel miró hacia el cielo estrellado, sabiendo que aún más sorpresas aguardaban a su pueblo. La resolución de Dios empezaba a tomar forma, y la pregunta se deslizaba como susurro entre la multitud, ¿qué otros planes de redención están en progreso bajo la mano de Dios? La visión del futuro se desdibujaba, dejando solo un camino por descubrir, lleno de expectación y fe. Daniel, con el corazón palpitante de fervor y una luz nueva en sus ojos, dirigió su mirada hacia la multitud que lo rodeaba. Cada rostro estaba marcado por la expectación, como si pudieran tocar la manifestación del amor divino que inundaba el ambiente. En ese instante, el aire se volvió denso con la presencia del Altísimo, y una paz sobrenatural comenzó a descender sobre las almas inquietas del pueblo.
justo cuando la multitud contenía la respiración, Daniel recibió una revelación más. Hermanos e hijos de Israel, proclamó con voz resonante, el cielo se abre para mostraros el camino a la redención. Aún hay más que el Señor desea compartir con vuestros corazones dolidos. El eco de sus palabras reverberó en la noche estrellada, y mientras la visión se asentaba en su mente, comenzó a describir un octavo lugar. Este lugar, amigos míos, es el abismo del desamparo espiritual, donde las almas perdidas vagan sin esperanza. Muchos han dejado de buscar, y sin embargo, el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Aproximaos, pues, a aquel que sana las heridas y transforma la soledad en compañía. Un sonido de murmullos brotó entre la multitud, una mezcla de asombro y anhelo, como si en su reflexión se encendieran antorchas en las tinieblas de sus corazones. Daniel sintió que la atmósfera se tornaba más intensa, como si el propio aire temblara en anticipación de lo que el Creador había decidido revelar. Pero hay más, continuó, temblando de emoción. Un noveno lugar, que llama a los valientes, el abismo de la iniquidad. Aquí, aquellos que se apartan de los caminos del Señor encuentran su propia ruina. Las Escrituras nos advierten, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Este es el momento de arrepentirse, de volver al camino de justicia que lleva a la vida. Los rostros del pueblo comenzaron a brillar de esperanza, y algunos ya caían de rodillas, pidiendo la misericordia que solo el Señor podía otorgar. Daniel, viéndolos postrarse, sintió que la unción de Dios fluía a través de él, llenando cada palabra de poder transformador. Y así, amados, el 10º lugar es un gran misterio y una promesa, el abismo del sacrificio final. No el sacrificio de animales, sino el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque está escrito, y en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Este sacrificio lleva a la reconciliación, y aquellos que se aferran a la cruz verán la gloria del Señor. En ese momento trascendental, las estrellas parecían temblar en el cielo, y un silencio reverente se posó sobre la multitud. Los corazones de los oyentes estaban conectados en un clamor interno, como si cada uno supiera que la revelación no solo era para ellos, sino para toda la nación de Israel. Hoy, concluyó Daniel, el tiempo de la restauración ha llegado. Escuchad, oh Israel, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15. La mano de Dios se mueve entre nosotros, y la promesa de un nuevo pacto está más cerca de lo que imagináis. Sed valientes. Porque el Señor no solo os llama a salir de los abismos, sino que Él mismo ha preparado un lugar de refugio para los que en Él confían. Con cada palabra, la esperanza se entrelazaba con la certeza de que el plan divino estaba aún en proceso. La multitud se encontraba al borde de recibir más de lo que habían esperado, cuando una voz en el fondo del grupo gritó, ¿qué viene después, profeta de Dios? ¿Qué camino tomaremos? Daniel, con el corazón lleno de reverencia, miró nuevamente al cielo, sintiendo un peso de responsabilidad mayor que antes. Pronto veréis la manifestación del poder de Dios. Pero recordad, azote de cólera y manantiales de gracia son dos caminos que pronto se revelarán. ¿Estáis preparados para lo que está por venir? La multitud continuaba expectante, como un mar de rostros iluminados por la antorcha de la revelación divina. La pregunta que resonó entre ellos, un eco de anhelos compartidos, pesaba en el aire. Daniel sintió que cada latido de su corazón marcaba el tiempo de un inminente despertar que podría cambiar sus destinos. Con los ojos fijos en la inmensidad del cielo estrellado, respiró hondo y alzó su voz una vez más. Pueblo de Dios, escuchad lo que el Señor ha preparado para su pueblo. Después de los 10 lugares, se os ha revelado un 11º abismo, uno que desafía la comprensión del hombre, el abismo de la incredulidad. Aquí,
Los que se niegan a creer se pudren en un mar de desesperanza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Este es el reto, amados, de abrir vuestros corazones a la verdad que transforma. A medida que sus palabras penetraban en el corazón del pueblo, un río de convicción comenzó a fluir. Algunos, con lágrimas en los ojos, recordaban momentos de duda y ansiedad, mientras que otros sentían la certeza naciente de la fe brotando como un manantial. En un rincón del grupo, un anciano se levantó y, con voz temblorosa, exclamó: «Profeta, ¿qué debemos hacer para ser salvos?». Daniel sintió que la respuesta que llevaba en su corazón emanaba con poder. «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio», Hechos 3:19, proclamó, mientras la atmósfera se cargaba de electricidad espiritual. La multitud se sumió en un profundo silencio, donde cada uno sopesaba las profundidades de su propia vida. «Pero hay aún un 12º lugar», continuó. «El abismo de la anticipación. Este lugar es donde aquellos que confían en el Señor preparan su alma para lo que ha de venir. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán». Isaías 40:31. En este lugar, el pueblo no teme al futuro, sino que se aferra a las promesas de su Dios. Una ola de alabanza brotó entre los congregados. Algunos comenzaron a alzar sus manos, mientras otros se mantenían en su posición, absortos en la profundización de las revelaciones. Daniel sintió la unción de Dios avanzar por él, y con fervor, invocó la presencia del Altísimo, pidiendo que cada corazón allí fuera tocado. Entonces, la voz de Dios resonó en su espíritu como un trueno celestial: «Hablarás de un 13º abismo que será la culminación del quebranto y la gloria». Este es el abismo del cumplimiento profético. La promesa de un Mesías que redimirá no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Los ojos de la multitud se ampliaron ante la fascinación de lo que sus corazones ya sospechaban, el eco de la profecía que había estado tejiendo en medio de ellos desde tiempos pasados. Daniel, consciente de la enormidad del mensaje, susurró casi entre dientes: «¿Estáis preparados para recibir a aquel que viene?». Y en ese mismo instante, una nube oscura cruzó el horizonte, ocultando las estrellas. Un acento de urgencia se instaló en el aire, y el pueblo contuvo el aliento. Daniel levantó su mano, el sudor perlaba su frente, y una palabra de advertencia se deslizó por sus labios. «No temáis. Porque el tiempo del anuncio se acerca, y lo que está por venir es más grande de lo que vuestros ojos han visto. Sed testigos de la gloria del Señor. Pronto el cielo se manifestará en la tierra». La multitud, inmersa en la anticipación de lo desconocido, se sintió compelida a preguntarse: «¿Cuándo, profeta? ¿Cuándo se revelará el cumplimiento de estas promesas?». A medida que el silencio caía de nuevo, Daniel, con el desafío de sus palabras en el aire, dejó entrever que la revelación estaba aún por llegar. «Así dice el Señor: no se angustien ni se turben vuestros corazones, porque en el día señalado se verán maravillas y cosas que no habéis podido imaginar. Estad alertas, oh Israel, porque el tiempo de la manifestación está cerca». El silencio que se había instalado entre la multitud era palpable, como el peso de un misterio profundo. Daniel, aún afectado por la poderosa revelación recibida, contempló los rostros llenos de expectativa y temor. En su interior, la urgencia crecía, como un fuego que no podía ser contenido. «Ya que el tiempo se está acercando», comenzó, su voz resonando con la autoridad que le otorgaba el Espíritu Santo: «dejad que os hable no solo de lo que vendrá, sino de las advertencias que debéis tener en cuenta. Así como hay lugares de promesas, también hay trampas mortales que acechan a aquellos que desatienden las palabras del Señor». La multitud se inclinó hacia adelante, como si cada uno impacientemente esperara absorber cada palabra que salía de sus labios.
El abismo del orgullo, continuó, es un lugar donde los corazones se afianzan en su propia suficiencia, olvidando que Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Es aquí donde los hombres se han levantado contra la sabiduría del Altísimo, creyendo tener la razón en sus propios caminos. ¿Cuántos han caído en esta trampa mortal? Las lámparas titilaron ante el fervor de su discurso. Un murmullo empezó a correr entre la multitud, un eco de conciencia despertada. Daniel sintió la tensión del momento y se atreve a avanzar, pero hay otro lugar, el abismo de la complacencia. Los que se sientan cómodos en sus días de gracia, pensando que siempre habrá tiempo para arrepentirse. Pero bienaventurado el que no cae en esta falsa seguridad, pues hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Sus palabras caían como gotas de lluvia bendita, mientras corazones endurecidos comenzaban a ablandarse. No menos importante es el abismo de la desconfianza, donde la incredulidad se filtra como sombra en el alma, diciendo, ¿puede acaso el Señor proveer? Salmo 78 horas y 19 minutos. Esta es una estrecha senda peligrosa, que puede llevar a la perdición eterna, porque quien no confía en Dios se perderá la gloria de su obra. La multitud comenzaba a reconocer la gravedad de las caídas que Daniel describía. Así, continuó, escuchad bien ahora, hay más. El abismo de la desesperación sigue, donde los corazones quedan atrapados en el dolor y el sufrimiento, olvidando que si nos olvidamos de Dios, Él no se olvidará de nosotros. Salmos 9:12. Considerad que entre más se afirman en la desesperanza, más se alejan del Dios de toda esperanza. El ambiente se había vuelto un hervidero de convicciones y decisiones. Las manos temblorosas se alzaban, y ojos llenos de lágrimas reflejaban el entendimiento del peligro inminente. En su espíritu, Daniel supo que debía seguir, por lo que con seguridad elevó su voz. También existe el abismo de la tibieza, donde el fuego inicial de la fe se apaga y se vuelve indiferente a la voz del espíritu. Porque tú no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Apocalipsis 3:15. Este es un lugar donde el hombre se siente a salvo, mientras camina hacia la condenación. Como un eco en el desierto, el clamor de la multitud resonó, profeta, ayúdanos. ¿Cómo podemos escapar de estos abismos? Daniel se sintió impulsado a proseguir. Y hay un último abismo que debéis temer. El abismo de la apostasía, donde los apóstatas sueltan su fe, negando al Santo de Israel. Ay de los que así se apartan. Isaías 30:1. Este es el lugar de la muerte espiritual, donde la luz se extingue para siempre. En este instante, el viento huyó, llevándose consigo los ecos de las palabras del profeta. La revelación había sido guardada para el final. Con el rostro iluminado por el fervor de la misión, Daniel se preparó para pronunciar la última advertencia. Dios ha preparado al mundo para la redención, y la trampa mortal de la incredulidad insidiosa deseará atraparlos, mientras la gloria de su salida se acerca. El pueblo contuvo la respiración, sintiendo un profundo temor y reverencia. Mas todavía hay esperanza, dijo con voz firme, en el cumplimiento del abismo que lleva a la vida, el de la fe que transforma y renueva. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Lucas 24:47. La pregunta que queda es, ¿quién responderá al llamado del Señor y se apartará de los abismos? Las palabras resonaron en el aire, dejando en suspenso un profundo eco de anhelos y advertencias. Ellos comprendieron que el futuro estaba marcado por la decisión que hicieron en el presente, y el cielo parecía aguardar con gran expectación. Mientras la oscuridad de la noche se instalaba completamente, Daniel sentía como la atmósfera de Babilonia se volvía más pesada. La multitud, ansiosa y expectante, aguardaba con corazones palpitantes la revelación final que se apoderaría de sus almas. Daniel, lleno de fervor, se preparó para lo que Dios le había mostrado. Mis amados, comenzó, sus palabras resonando con eco divino, la obra del Altísimo está en movimiento, y las puertas del cielo se están abriendo.
Lo que está por venir cambiará el rumbo de nuestras vidas y del futuro de nuestra nación. El pueblo permanecía inmóvil, expectante, mientras él continuaba. He aquí, el abismo del cumplimiento profético, donde se cumplirá la promesa de redención. Un nuevo pacto se aproxima, firmado en la sangre preciosa del Cordero, que no solo liberará a Israel, sino también a todas las naciones que clamen a él. Su voz se volvía cada vez más intensa, surgiendo de su interior con un vigor sobrenatural. Estad preparados, oh Israel, porque el Señor viene. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Esta es la verdad que se manifestará ante vosotros. Daniel sintió que su corazón ardía con una mezcla de esperanza y temor. No hay un lugar perdido al que su luz no pueda llegar. Clamad a él para que os rescate de la oscuridad. La emoción crecía entre la gente. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, tocados por la promesa de redención. Daniel, sintiendo su responsabilidad, dijo con firmeza, en este tiempo de tribulación, aquellos que permanezcan firmes en la fe verán la gloria de Dios. No temáis, yo estoy con vosotros. Isaías 41:10. De repente, un brillo deslumbrante iluminó la plaza, y la presencia del ángel, el mensajero del Señor, volvió a descender entre ellos. Daniel, proclamó el ángel con voz fuerte y clara, el tiempo de los tiempos se acerca. No es solo una advertencia lo que has dado, sino un llamado a la esperanza. Ve a tu pueblo y anúnciales que el juicio será justo, pero también habrá misericordia para aquellos que clamen en verdad. La multitud tembló ante la majestuosa presencia. En ese momento, Daniel se sintió invadido por un torrente de fortaleza. Pueblo de Dios. Escuchad lo que el Señor dice. Los lugares de juicio y esperanza se entrelazan. Aquellos que levanten sus rostros al cielo recibirán luz en la oscuridad y serán guiados a la restauración. Porque así dice el Señor, aún el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Un anciano, en un acto de profunda reverencia, se arrodilló ante Daniel. Oh profeta, te escuchamos. Muéstranos el camino a la redención, y no permitas que la oscuridad nos consuma. Guía nuestras almas al camino de vuelta a él. Otros hicieron eco de su súplica, gritando por clemencia, por restauración. Allí, en el horizonte, continuó Daniel, un nuevo amanecer se avecina, el día de la gloria de Dios. Preparaos, amados. La transformación que el Altísimo trae será evidente. Las tinieblas están destinadas a desvanecerse, y cada corazón quebrantado será sanado a través del poder del arrepentimiento y la fe. Las palabras resonaron en la multitud como un canto de esperanza. Hoy es el día de su salvación. Abrid sus corazones, porque Él viene a restaurar nuestras esperanzas rotas. Con cada pronunciamiento, los rostros cansados se iluminaban. Había luz en las miradas, y comenzaban a brillar, despertando de su letargo espiritual, y así, en medio de esa multitud, Daniel vio lo que no había anticipado, lágrimas de alegría brotaron, corazones comenzaron a reconciliarse y el anhelo por un nuevo pacto resonaba en cada espíritu. Clamad a él, oh Israel. No seáis duros de corazón. La puerta está abierta, el camino está preparado, y la salvación se ofrece sin costo alguno. La luz del alba comenzó a surgir, atravesando el horizonte de Babilonia, señalando un nuevo comienzo. Mientras el último rayo de sol cruzaba el cielo, Daniel miró hacia el firmamento, sintiendo que la fidelidad de Dios brillaba sobre su pueblo de una manera indescriptible. El tiempo de la renovación ha llegado. Alzad vuestros ojos y esperad en el Señor. Su misericordia jamás se apaga. Con un último clamor, él levantó su voz, hablando con la autoridad del Altísimo, pronto, veréis cosas poderosas.
Quien crea en el sacrificio, quien acepte la revelación, no verá la muerte, sino la vida eterna. Amén y amén. La multitud enardecida respondió con un clamor de alabanza, abrazando la verdad, dejando atrás las sombras que ensombrecían sus corazones. El amanecer de una nueva era brillaba ante ellos. Y así, Daniel, el profeta de la esperanza, continuó su labor, sabiendo que, a través de su obediencia y fe, la luz de Yahweh guiaría a su pueblo hacia la redención prometida. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Cuéntanos tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final en los comentarios. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.